Una playa apartada con un grupo de hombres parecía el argumento de una mala película de suspense, pero no era ficción. Nunca volví a ese lugar. Todo comenzó de manera inocente, como si fuera una simple coincidencia, pero pronto se convirtió en una pesadilla recurrente. Los mismos hombres parecían aparecer siempre que salía de mi apartamento, lo que pronto se convirtió en una preocupación constante. La primera vez que lo noté fue durante una de mis rutinarias sesiones de jogging matutino. Había elegido un nuevo recorrido y cuando llegué al parque cercano, vi a un hombre sentado en un banco, leyendo un periódico. En ese momento no le presté mucha atención. Pensé que era simplemente un residente local. Pero al día siguiente, al salir nuevamente para correr, me sorprendió ver al mismo hombre en el mismo banco, con el mismo periódico. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí a mi imaginación. Pensé que era una coincidencia. A medida que los días pasaban, la presencia de este hombre se hizo más inquietante. Decidí cambiar mi rutina de jogging, corriendo en diferentes horarios y tomando rutas alternativas, pero no importaba lo que hiciera. Él siempre estaba allí, siempre observando desde la distancia. Su persistencia era desconcertante. Una noche decidí confrontarlo. Me acerqué a él con la intención de parecer casual, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Intenté mantener una apariencia tranquila mientras me dirigía hacia él. ¿Vives por aquí?, pregunté, tratando de sonar natural. El hombre levantó la vista con unos ojos fríos y vacíos. Su mirada era penetrante, y su sonrisa parecía más una mueca siniestra que un gesto amigable. «Solo estoy de visita», respondió, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su respuesta y su actitud me hicieron sentir incómoda. Me apresuré a regresar a mi apartamento, con la mente llena de preguntas y la sensación de inquietud a flor de piel. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué me seguía? Llamé a mi mejor amiga, Clara, y le conté todo. Su voz estaba llena de preocupación cuando respondió. «Tienes que reportar esto», dijo Clara con urgencia. «Esto no es normal, no puedes ignorarlo». Al día siguiente fui a la estación de policía. Les conté todo lo que había experimentado, y aunque me tomaron declaración, sin evidencia concreta no pudieron hacer mucho. Me prometieron que estarían atentos, pero la falta de acción de su parte no me tranquilizaba. Decidí mudarme, esperando que un cambio de escenario ayudara a resolver el problema. Encontré un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Durante unas semanas parecía que el problema se había resuelto, ya que no volví a ver al hombre. Comencé a relajarme, pensando que tal vez se había cansado de seguirme. Pero una noche mientras regresaba del trabajo lo vi de nuevo. Estaba parado al otro lado de la calle, mirando mi edificio con la misma intensidad que antes. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia mi apartamento y cerré la puerta con fuerza, mis manos temblando. Llamé a Clara apenas capaz de articular palabras. «Creo que está aquí», susurré con voz temblorosa. «Me ha encontrado de nuevo». Clara insistió en que fuera a su casa esa noche. Aunque su presencia me dio un pequeño consuelo, no podía deshacerme de la sensación de estar en peligro constante. Pasé la noche en su casa, pero la ansiedad no se disipó. A la mañana siguiente, cuando regresé a mi apartamento, encontré una nota recortada debajo de la puerta. Decía: «No puedes esconderte de mí». Mi sangre se heló al leer esas palabras. ¿Cómo había llegado tan cerca sin que yo lo notara? Llamé a la policía nuevamente, pero sin pruebas adicionales. No podían hacer mucho más. Sugerían solicitar una orden de restricción, pero no tenía suficiente información sobre este hombre para hacerlo. Decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de mi apartamento, con la esperanza de capturar alguna prueba que pudiera ayudar. Los días pasaron sin señales de él, y empecé a relajarme, pensando que tal vez se había rendido. Una noche, me despertó el sonido de pasos fuera de mi ventana. Me acerqué a la ventana y al mirar a través de las cortinas lo vi allí, parado en el patio y mirando hacia mi ventana. El terror me invadió mientras llamaba a la policía. Llegaron rápidamente, pero para cuando llegaron, él ya se había ido. Revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad, pero la oscuridad había dificultado identificar su rostro. Mi miedo se transformó en paranoia. Apenas podía dormir y cada ruido y sombra me ponía al borde de la histeria. Me sentía prisionera en mi propia casa. Clara sugirió que me quedara con ella por un tiempo. Agradecí su oferta,
Su apartamento estaba en una zona más concurrida, y esperaba que fuera más difícil para el acosador encontrarme allí. Durante un tiempo las cosas parecieron mejorar. Empecé a relajarme y a sentirme más segura, pensando que quizás finalmente se había rendido. Pero una noche, al regresar a casa con Clara, encontramos una nueva nota en la puerta. No puedes escapar. La leí con horror y llamamos a la policía nuevamente, pero no pudieron hacer mucho. Me sentía impotente, atrapada en una pesadilla sin salida. Clara trató de mantener el ánimo, pero pude ver el miedo en sus ojos también. Una tarde, al llegar a casa, encontré mi apartamento saqueado. Los cajones estaban desordenados, la ropa tirada por el suelo, pero no faltaba nada de valor. Era como si el intruso hubiera querido enviarme un mensaje. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía seguir viviendo así. Decidí contratar a un investigador privado, con la esperanza de descubrir quién era este hombre y cómo lograba encontrarme. El investigador, llamado Mark, era un ex policía y tomó mi caso muy en serio. Comenzó a investigar a mi acosador y por primera vez en meses sentí un rayo de esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y Mark hizo un progreso significativo. Descubrió que el nombre del hombre era Simón, un vagabundo con un historial de acoso. Sin embargo, encontrarlo resultó ser complicado. Una noche recibí una llamada de Mark. «Creo que lo he encontrado», dijo Mark. «Está alojado en un motel cerca de tu antiguo apartamento. Voy a enfrentarlo». Esperé ansiosamente a que Mark volviera a llamarme. Las horas pasaron sin noticias. Intenté llamarlo, pero no hubo respuesta. El miedo y la preocupación se apoderaron de mí, sin saber qué hacer. A la mañana siguiente recibí una llamada de la policía. Mark había sido encontrado gravemente herido, pero vivo. Se había enfrentado a Simon, pero la situación había empeorado. Simon había escapado de nuevo. Mark estaba en el hospital recuperándose y se disculpó por no haber atrapado a Simon. Le dije que no era su culpa. Hizo más que nadie para ayudarme. Con Simon aún suelto, supe que no podía quedarme en mi ciudad anterior. Empaqué mis cosas y me mudé a una nueva ciudad, cambiando mi nombre y comenzando una nueva vida. Era la única manera en la que podía sentirme segura. Durante un tiempo las cosas mejoraron. Encontré un nuevo trabajo, hice nuevos amigos y comencé a reconstruir mi vida. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, al menos pude encontrar algo de paz. A medida que pasaron los meses, empecé a adaptarme a mi nuevo entorno. Mi vida estaba tomando un giro positivo, aunque la sombra de lo que había vivido seguía presente. Mi nueva rutina me ayudó a enfocarme en lo que tenía delante en lugar de lo que había dejado atrás. Sin embargo, siempre permanecía alerta. La experiencia había dejado cicatrices profundas en mí, tanto físicas como emocionales. En un esfuerzo por superar mi ansiedad, comencé a involucrarme en actividades que me ayudaran a reconstruir mi confianza. Me uní a un grupo de apoyo para personas que habían pasado por experiencias similares, lo que me permitió conectar con otros que habían enfrentado situaciones aterradoras. Hablar sobre mis miedos y escuchar las historias de otros me ayudó a sentirme menos aislada. La empatía y el entendimiento de quienes habían pasado por experiencias similares me ofrecieron un consuelo inesperado. También comencé a practicar deportes acuáticos, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido la oportunidad. El océano, con su vastedad y su ritmo relajante, se convirtió en un refugio para mí. La sensación de libertad que me daba el surf y la natación me ayudó a liberar parte del estrés acumulado y a reconectar con una parte de mí que había estado enterrada bajo el miedo y la ansiedad. Una tarde, mientras estaba en la playa, recordé cómo había encontrado ese lugar apartado por casualidad. Era una playa escondida, accesible solo por un camino estrecho y sinuoso a través del bosque. A pesar de las malas memorias asociadas a ese lugar, el amor por el océano me impulsaba a regresar allí, buscando una forma de redescubrir la paz que había perdido. Decidí hacer una visita a la playa, esta vez acompañada por un amigo cercano. Juntos exploramos el lugar y redescubrimos su belleza. La playa seguía siendo tan hermosa y serena como la recordaba, aunque ahora había una barrera emocional que necesitaba superar. Sentí que al enfrentar mi miedo en ese lugar estaba dando un paso hacia la recuperación. Con el tiempo, mi vida en la nueva ciudad se estabilizó. A pesar de los desafíos y del trauma que había enfrentado, encontré maneras de avanzar y de construir una vida significativa. Aprendí a manejar mi ansiedad y a enfrentar mis miedos,
sabiendo que no podía permitir que el pasado definiera mi futuro. Aunque el recuerdo de Simon y el miedo que me causó nunca desaparecieron por completo, aprendí a vivir con ellos como parte de mi historia. La experiencia me había transformado de maneras inesperadas, enseñándome a valorar la seguridad y la paz de formas que antes no comprendía. Mi vida, aunque marcada por el trauma, se había convertido en una historia de resiliencia y superación. Cada día era una oportunidad para abrazar mi nueva realidad y para seguir adelante con esperanza. La playa, que alguna vez había sido un símbolo de terror, se convirtió en un lugar donde encontré la fuerza para enfrentar mis miedos y para seguir construyendo mi vida con valentía y determinación. La noche había comenzado de manera tan prometedora. Me encontraba con mis amigos más cercanos, celebrando el final de una larga semana laboral. Nos reíamos, bailábamos y disfrutábamos de unas copas en nuestro bar favorito. A medida que la noche avanzaba, la multitud se hacía más densa y el bullicio aumentaba. Recuerdo que salí al exterior para tomar un poco de aire fresco y sentir la brisa nocturna en mi rostro. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi teléfono había desaparecido. Debí haberlo dejado en el bar. Me volví para recuperarlo, pero el portero me detuvo, indicándome que el lugar estaba a capacidad máxima. Frustrado y un poco borracho, decidí esperar afuera, con la esperanza de que uno de mis amigos viniera a buscarme. Los minutos se convirtieron en lo que parecieron horas, y el frío nocturno se volvía cada vez más intenso. Decidí enviarle un mensaje a mi amiga Laura desde un teléfono público cercano, pidiéndole que viniera a buscarme, pero no recibí respuesta. Las calles empezaron a vaciarse y una inquietud creciente comenzó a invadirme. Opté por caminar unas cuadras hasta una tienda de conveniencia cercana, esperando tomar un café para calentarme y esperar a que pudiera contactar a mis amigos. La tenue luz de las farolas proyectaba largas sombras que hacían que todo pareciera más siniestro. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de pie bajo una farola parpadeante mirándome. Aceleré el paso, mi corazón latiendo con fuerza, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Llegué a la tienda de conveniencia y compré un café, sintiéndome un poco mejor bajo las duras luces fluorescentes. Sin embargo, al salir, el hombre seguía allí, apoyado contra una pared y observándome fijamente. El pánico se apoderó de mí. Comencé a caminar rápidamente en dirección opuesta. Podía escuchar pasos tras de mí, sincronizados con mi ritmo. Mi respiración se volvió irregular y corta. Doblé una esquina, esperando perder al hombre, pero él parecía más rápido. De repente sentí una mano en mi brazo empujándome hacia un oscuro callejón. Luché por gritar, pero un paño con un olor dulce y nauseabundo fue presionado contra mi boca, abrumando mis sentidos y llevándome al desmayo. Cuando desperté me encontraba en un sótano mal iluminado. Mi cabeza palpitaba y mi boca estaba seca. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que mis muñecas y tobillos estaban atados. El sótano era frío y húmedo, y la única fuente de luz era una pequeña ventana cerca del techo. Luché contra las cuerdas, pero estaban demasiado apretadas, cortándome la piel. Intenté recordar todo lo que sabía sobre cómo escapar de las ataduras. Torcí mis muñecas intentando ganar algo de holgura, pero fue en vano. Las lágrimas de frustración y miedo nublaron mi visión. De repente, escuché pasos y la puerta se abrió con un chirrido. El hombre que me había secuestrado entró, con una sonrisa siniestra en el rostro. «Bueno, veo que estás despierto», dijo su voz escalofriante y tranquila. «¿Por qué estás haciendo esto?», exigí, tratando de mantener la voz firme. El hombre no respondió, solo me miró con esos fríos y calculadores ojos. «Lo descubrirás pronto», dijo, y salió cerrando la puerta tras de él. Estaba solo otra vez. Sabía que tenía que mantener la calma y pensar claramente. Escaneé la habitación en busca de algo que pudiera ayudarme. En una viga de madera cercana, encontré un viejo clavo oxidado. Avancé lentamente por el frío piso, raspando mi piel, y finalmente logré agarrar el clavo. Con dolor, lo moví hacia adelante y hacia atrás, aflojándolo de la viga. Finalmente liberé el clavo con manos temblorosas y comencé a trabajar en las cuerdas que ataban mis muñecas, usando el clavo para cortar las fibras. Fue un proceso lento y meticuloso, pero finalmente sentí que las cuerdas cedían. Aunque era una pequeña victoria, aún tenía que liberar mis tobillos. Trabajé rápidamente,
el miedo de que el hombre regresara impulsándome. Justo cuando liberé mis tobillos, escuché la puerta abrirse de nuevo. Rápidamente escondí el clavo detrás de mí, fingiendo que todavía estaba atado. El hombre entró con una bandeja de comida. La dejó y verificó las cuerdas en mis muñecas. Satisfecho de que aún estaban en su lugar, se dirigió a salir. Aproveché la oportunidad y con todas mis fuerzas clavé el clavo en su pierna. Gritó, tropezando hacia atrás, y no esperé a ver más. Corrí hacia la puerta del sótano. Las escaleras eran empinadas y estrechas, pero las subí de dos en dos impulsado por la adrenalina. Cuando llegué arriba, cerré la puerta detrás de mí, bloqueándola. Podía escuchar al hombre golpeando la puerta, sus gritos ahogados por la espesa madera. Me encontré en una casa oscura y desconocida, y tuve que encontrar una manera de salir. Corrí por las habitaciones buscando una salida, pero todas las puertas estaban cerradas y las ventanas enrejadas. Finalmente, en la sala de estar encontré un teléfono. Mi mano temblaba mientras marcaba el 911, rogando por una señal. El operador respondió, y yo expliqué rápidamente mi situación, mi voz temblando de miedo y urgencia. «Permanezca en la línea», dijo el operador. «Enviaremos ayuda». Podía oír al hombre aún golpeando la puerta del sótano, sus gritos cada vez más desesperados. Me atrincheré en la sala de estar, apilando muebles contra la puerta. Escuché las sirenas a lo lejos, un débil rayo de esperanza en la oscuridad. Los golpes en la puerta se detuvieron, reemplazados por un silencio inquietante. La tensión era palpable mientras me esforzaba por escuchar cualquier señal del hombre. Las sirenas se hicieron más fuertes y finalmente escuché un estrépito cuando la puerta de entrada fue derribada por la policía. Un alivio inmenso me invadió cuando los oficiales entraron, armas en mano. Me encontraron acurrucado detrás de la barricada, temblando y agotado. Señalé la puerta del sótano. «Él está ahí abajo», susurré. Los oficiales se movieron rápidamente, rompiendo la puerta y sometiendo al hombre. Los paramédicos llegaron y me revisaron. Aunque estaba prácticamente ileso, solo magullado y aterrorizado. Mis amigos y familiares estaban devastados. Se sentían culpables por no haberse dado cuenta de que algo estaba mal antes. Pero lo único que importaba en ese momento era que estaba vivo, gracias a mi rapidez de pensamiento y a la ayuda que llegó a tiempo. La noche había comenzado como un merecido descanso después de una larga semana laboral. Salí con mis amigos más cercanos para celebrar el final de la jornada. Nos dirigimos a nuestro bar favorito, un lugar que siempre estaba lleno de energía y risas. La noche avanzó entre risas, bailes y copas de más, y la multitud en el bar creció junto con el volumen de la música. Recuerdo haber salido al exterior para tomar un poco de aire fresco, sintiendo la brisa nocturna en mi rostro. Fue entonces cuando noté que mi teléfono móvil estaba ausente. Debí haberlo dejado dentro del bar. Al darme cuenta intenté regresar, pero el portero me detuvo, diciendo que el bar estaba a plena capacidad. Frustrado y ligeramente borracho, decidí esperar afuera con la esperanza de que uno de mis amigos viniera a buscarme. Los minutos pasaron, transformándose en lo que parecían horas. El frío en el aire comenzó a hacerse más penetrante. Decidí enviar un mensaje a mi amiga Laura desde un teléfono público cercano, pidiéndole que viniera a buscarme. No obtuve respuesta y las calles comenzaron a vaciarse, sumiéndome en una creciente sensación de inquietud. Opté por caminar unas cuadras hasta la tienda de conveniencia más cercana, esperando tomar un café, y así pasar el tiempo hasta que pudiera contactar a mis amigos. Las luces de la tienda proyectaban sombras largas en la calle, haciendo que todo pareciera más siniestro. Fue en ese momento que lo vi, un hombre de pie bajo una farola parpadeante, mirándome fijamente. Aceleré el paso tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Al llegar a la tienda compré un café, encontrándome ligeramente más cómodo bajo las duras luces fluorescentes. Sin embargo, al salir el hombre seguía allí, apoyado contra una pared y observándome directamente. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí caminar rápidamente en dirección opuesta, pero los pasos detrás de mí se sincronizaban con mi ritmo. Mi respiración se volvió corta y rápida. Dobló una esquina con la esperanza de perderlo, pero el hombre parecía más rápido. De repente sentí una mano en mi brazo, empujándome hacia un callejón oscuro. Luché por gritar, pero un paño empapado en un olor dulce y nauseabundo se presionó contra mi boca,
abrumando mis sentidos. La oscuridad se apoderó de mí y me desmayé. Cuando desperté, me encontré en un sótano mal iluminado. Mi cabeza palpitaba y mi boca estaba seca. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que tenía las muñecas y los tobillos atados. El sótano era frío y húmedo, y la única fuente de luz era una pequeña ventana cerca del techo. Luché contra las cuerdas, pero estaban tan apretadas que me cortaban la piel. Intenté recordar todo lo que sabía sobre cómo escapar de las restricciones, torciendo mis muñecas para ganar algo de holgura, pero no hubo éxito. Lágrimas de frustración y miedo nublaron mi visión cuando escuché pasos acercándose. La puerta del sótano chirrió al abrirse y el hombre que me había atacado entró, con una sonrisa siniestra en su rostro. Veo que ya estás despierta», dijo con un tono sorprendentemente tranquilo. «¿Por qué haces esto?», exigí tratando de mantener mi voz firme. El hombre no respondió de inmediato. Solo me miró con esos ojos fríos y calculadores. «Lo descubrirás pronto», dijo finalmente y salió cerrando la puerta detrás de él. Me encontraba sola otra vez, y mi mente se apresuró a encontrar una solución. Sabía que tenía que mantener la calma y pensar con claridad. Escaneé el sótano en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarme, y vi un viejo clavo oxidado sobresaliendo de una viga de madera cercana. Avancé con dificultad sobre el suelo áspero, raspándome la piel. Después de lo que pareció una eternidad, logré alcanzar el clavo. Aunque el dolor era intenso, lo moví hacia adelante y hacia atrás, aflojándolo del haz. Finalmente, con gran esfuerzo, logré liberar el clavo. Con manos temblorosas comencé a trabajar en las cuerdas que me ataban usando el clavo. Era un proceso lento y meticuloso, pero finalmente sentí que las cuerdas comenzaron a ceder. Liberar mis muñecas fue un pequeño triunfo, pero todavía tenía que desatar mis tobillos. Trabajé lo más rápido que pude, temiendo que el hombre regresara en cualquier momento. Justo cuando estaba liberando mis tobillos, escuché la puerta del sótano abrirse de nuevo. Rápidamente escondí el clavo detrás de mí, fingiendo estar todavía atada. El hombre entró con una bandeja de comida, la dejó y revisó las cuerdas de mis muñecas. Al estar satisfecho de que aún estaban en su lugar, salió de nuevo, dejándome una vez más sola. En cuanto se cerró la puerta, me lancé hacia el hombre con el clavo clavándolo en su pierna con toda mi fuerza. Gritó tropezando hacia atrás. Aproveché el momento y corrí hacia la puerta del sótano. Las escaleras eran empinadas y estrechas, pero las tomé de dos en dos impulsada por la adrenalina. Llegué arriba y cerré la puerta detrás de mí, bloqueándola con todo lo que pude encontrar en el vestíbulo. Desde allí, escuchaba los golpes del hombre en la puerta del sótano y sus gritos ahogados por la espesa madera. Me encontré en una casa oscura y desconocida, desesperada por encontrar una salida. Cada puerta estaba cerrada y cada ventana enrejada. En la sala de estar, encontré un teléfono y marqué rápidamente el 911, con las manos temblorosas mientras esperaba una señal. El operador respondió y expliqué mi situación, mi voz temblando de miedo y urgencia. «Mantente en la línea», dijo el operador. «Enviaremos ayuda». Mientras hablaba, los golpes en la puerta del sótano se hicieron cada vez más frenéticos. Me atrincheré en la sala de estar apilando muebles contra la puerta. Desde la distancia pude escuchar las sirenas acercándose, una débil luz de esperanza en la oscuridad. Los golpes cesaron, reemplazados por un silencio inquietante. La tensión era palpable mientras escuchaba atentamente cualquier señal del hombre. Finalmente, el estrépito de la puerta principal siendo derribada por la policía rompió el silencio. Grité de alivio cuando los oficiales entraron en la casa, armados y en alerta. Me encontraron acurrucada detrás de la barricada, temblando y exhausta. Señalé la puerta del sótano y los oficiales descendieron rápidamente rompiendo la puerta y sometiendo al hombre. Los paramédicos llegaron poco después, revisándome para asegurarse de que no hubiera sufrido lesiones graves, aunque estaba magullada y aterrorizada. Llamé a mis amigos, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras les decía que estaba a salvo. La policía tomó mi declaración y descubrí que el hombre había estado siguiéndome durante semanas, planeando mi secuestro. La idea me hizo estremecer. Mis amigos y familiares estaban devastados, llenos de culpa por no haber notado algo antes, pero lo único que importaba era que estaba vivo. Gracias a mi rapidez de pensamiento y a la ayuda que llegó a tiempo,
Había logrado salir con vida de aquella pesadilla. Historia 4. El miedo se instaló en mi vida mucho después de regresar a mi hogar en el campo. Vivir en una granja aislada, a kilómetros del vecino más cercano, siempre había sido una fuente de orgullo para mí. La soledad y la autosuficiencia me ofrecían una paz y un sentido de logro que valoraba profundamente. Sin embargo, esa paz se desmoronó durante una tormenta que se convirtió en la noche más aterradora de mi vida. Era una noche oscura y tormentosa cuando el apagón ocurrió. Estaba en la sala, sumido en la lectura de un libro mientras el viento aullaba fuera de las paredes. De repente, las luces parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiendo la casa en una oscuridad absoluta. Suspiré al agarrar una linterna de la caja de emergencias. Los cortes de energía eran algo común durante tormentas como esta, y estaba bien preparado. Encendí una lámpara de aceite para iluminar mi camino mientras empezaba a investigar el problema. Fue entonces cuando escuché un crujido sutil, casi imperceptible, proveniente del piso superior. Mi corazón dio un vuelco. En un principio atribuí el sonido al búho que solía rondar la zona. Sin embargo, al escuchar el crujido nuevamente, esta vez más fuerte y más distintivo, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Esos pasos no podían ser obra del búho. Me encontraba solo en la casa, por lo que no debería haber nadie más allí. Mi mente se precipitó en busca de una explicación racional. Tal vez alguien había irrumpido en la casa, pero con la tormenta rugiendo en el exterior, ¿cómo había podido llegar allí sin que me diera cuenta? Decidí armarme con mi viejo rifle de caza, el cual había guardado en el armario durante años. Aunque estaba polvoriento y había sido poco utilizado, me sentí más seguro con él en mis manos. Mientras subía las escaleras, cada crujido del piso parecía amplificar mi ansiedad. Los pasos continuaban, moviéndose lentamente de una habitación a otra, como si estuvieran deliberadamente tratando de no hacer ruido. Conocía cada rincón de la casa, y sabía dónde estaban las tablas del suelo que crujían. Decidí usar eso a mi favor. Apagué la linterna y me moví a tientas hacia la cocina, donde encendí una lámpara de aceite. Los pasos se estaban acercando y, para mi sorpresa, se dirigían hacia las escaleras. Necesitaba pensar rápido para protegerme. Esparcí algunas latas viejas y botellas en el primer escalón, esperando que el ruido de su caída me alertara si el intruso decidía bajar. Mientras me movía hacia la puerta trasera, la tormenta afuera era feroz. La lluvia golpeaba con fuerza y el viento aullaba, haciendo que fuera difícil distinguir cualquier otro sonido. Asegurándome de que no hubiera señales de entrada forzada, revisé la puerta trasera y las ventanas. Todo estaba intacto, pero la inquietud seguía creciendo. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando respuestas en medio del caos. Los pasos se detuvieron en la parte superior de las escaleras. Contuve la respiración, cada músculo tenso, esperando escuchar el sonido de las latas que había colocado. Sin embargo, en lugar de eso, escuché los pasos descendiendo con más cautela. Me agaché detrás de la cocina, sosteniendo el rifle con firmeza y preparándome para cualquier eventualidad. La luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras alargadas y amenazadoras en las paredes. El ambiente se volvió aún más inquietante. Cuando los pasos llegaron al final de las escaleras, mi miedo se transformó en una mezcla de pánico y determinación. En un acto de valentía, pregunté con voz temblorosa, ¿quién está ahí? La respuesta fue el silencio absoluto, roto solo por el rugido de la tormenta y el goteo constante de una fuga en el techo. El silencio parecía interminable hasta que un susurro apenas audible se mezcló con el estruendo del clima. Sara. El terror se apoderó de mí. ¿Cómo sabía esa persona mi nombre? Me asomé con cuidado y vi una figura oscura parada en la entrada de la cocina. Era alta, vestida completamente de negro, y su rostro estaba envuelto en sombras. ¿Qué haces aquí?, exigí, mi voz quebrándose. La figura dio un paso hacia adelante y levanté el rifle apuntando a su pecho. La figura se detuvo, mostrando una calma inquietante. ¿No me recuerdas?, preguntó con una voz tranquila pero familiar. Mi mente trató de conectar esa voz con una cara conocida. Finalmente, el reconocimiento me golpeó con fuerza. Jake, susurré dándome cuenta de la gravedad de la situación. Jake era un viejo amigo con quien había tenido una disputa amarga.
La confrontación había dejado cicatrices que nunca se habían curado. «Así que lo recuerdas», dijo Jake, acercándose más. Pensé que podrías haber olvidado, pero algunas cosas nunca se olvidan. Los recuerdos de aquella pelea, las amenazas y el dolor que había tratado de olvidar inundaron mi mente. Jake había sido una parte significativa de mi vida, pero nuestra relación se había deteriorado gravemente. Traté de razonar con él. «Jake, no tienes que hacer esto. Podemos hablar, encontrar una forma de resolver esto». Pero la ira en sus ojos era palpable, y no estaba dispuesto a escuchar. Se lanzó hacia mí con una furia renovada. En un instante de desesperación disparé el rifle. El disparo resonó a través de la casa, y Jake retrocedió, sosteniéndose el hombro mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. En medio de la confusión logré empujarme hacia la puerta, pero Jake me atrapó, tirándome al suelo. Luchamos en el barro mientras la tormenta rugía afuera, tan feroz como nuestra pelea interior. Finalmente me liberé de su agarre y corrí hacia el granero donde guardaba un viejo radio de emergencia. Mi corazón palpitaba desbocado mientras cerraba la puerta detrás de mí y sintonizaba frenéticamente el radio. «Mayday, Mayday», grité con desesperación. «Aquí David Hall, necesito ayuda urgente». La estática en el radio se convirtió en una voz clara. «Aquí la estación de guardabosques Beta. Te escuchamos, David. La ayuda está en camino». El alivio me inundó al escuchar la respuesta. Finalmente sabía que la ayuda estaba en camino. Pasé el resto de la noche en el granero tratando de procesar todo lo que había ocurrido. La experiencia me había marcado de una manera que nunca podría olvidar. Aunque intenté seguir adelante y retomar mi vida, el terror de aquella noche seguía siendo una sombra constante en mi existencia. Después de la llegada de las autoridades me llevaron de vuelta al pueblo. La policía realizó una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron rastro de Jake. La casa fue revisada, y las huellas de la tormenta y la batalla fueron documentadas. Jake fue el único que parecía estar en el radar de la investigación, pero su paradero seguía siendo un misterio. El dueño del granero y otros vecinos fueron interrogados, pero no hubo pistas adicionales. El impacto emocional de la experiencia fue profundo. Aunque intenté regresar a mi rutina diaria y continuar con mi vida, el trauma de aquella noche nunca desapareció por completo. Los eventos me dejaron con una sensación de vulnerabilidad y una profunda desconfianza hacia mi entorno. La granja, que antes representaba un refugio de paz y autosuficiencia, ahora se sentía como una prisión. Cada sonido en la noche, cada crujido de la casa, me recordaba aquella noche aterradora. Las huellas de la tormenta se habían desvanecido, pero el eco del miedo seguía presente en cada rincón de mi hogar. Con el tiempo, traté de reconstruir mi vida, pero el recuerdo de la confrontación y el terror vivido en la tormenta seguía siendo una parte constante de mi existencia. La experiencia me había cambiado para siempre, y aunque intenté avanzar, sabía que nunca volvería a ser el mismo. Las noches se convirtieron en una prueba constante de mi fortaleza mental. A veces, mientras miraba el horizonte desde mi granja, me preguntaba si alguna vez encontraría la paz que una vez había tenido. La soledad, que antes era mi compañera, ahora estaba teñida de un miedo persistente. Mi refugio en el campo había sido despojado de su serenidad, y aunque la tormenta había pasado, el eco de aquella noche seguía resonando en mi vida. Me gusta caminar solo. La soledad y la libertad del camino me ofrecen un escape del bullicio y caos de la vida diaria. El bosque era mi santuario, un lugar donde me sentía realmente vivo. Aquella mañana salí temprano, el aire fresco y revitalizante mientras comenzaba mi ascenso. El sendero era familiar, serpenteando a través de árboles densos y afloramientos rocosos, transitado por otros excursionistas antes que yo. A medida que el sol ascendía en el cielo, decidí desviarme, explorando una parte menos frecuentada del bosque. No estaba marcada en ningún mapa, pero esa era la magia. Lo desconocido y lo intacto. El camino se volvió más estrecho. Los árboles se cerraban a mi alrededor. La emoción del descubrimiento me impulsaba a seguir adelante. El aire se enfrió. El dosel de árboles bloqueaba gran parte de la luz solar. Después de horas de caminata encontré un campamento abandonado. Al principio parecía un campamento común,
Un pozo de fuego, algunas pertenencias dispersas, pero algo no encajaba. Había suministros, comida fresca, una botella de agua medio llena y una tienda aún montada, pero no había señales de los campistas, como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Llamé esperando encontrar a alguien cerca. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Mi voz resonó entre los árboles, pero no hubo respuesta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí investigar más a fondo. La curiosidad me ganó. La tienda estaba vacía, pero todo dentro estaba ordenado, como si los campistas hubieran salido deprisa, pero sin signos de lucha. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el campamento. Me debatí entre continuar o montar mi campamento allí. La idea de quedarme solo en un campamento abandonado me inquietaba, pero el bosque circundante era denso y peligroso al caer la noche. Encendí un fuego. Sus llamas parpadeantes me dieron una falsa sensación de seguridad. El bosque estaba inquietantemente silencioso. El coro habitual de criaturas nocturnas estaba ausente. Comí una comida rápida, mis ojos escaneando constantemente los árboles. Cada crujido de hojas y cada chasquido de una rama me ponían los nervios de punta. La sensación de ser observado se hizo más intensa. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. El silencio era antinatural, opresivo. De repente lo escuché. Un susurro suave, casi imperceptible, llevado por el viento. Mi corazón latió con fuerza mientras me esforzaba por escuchar. «Carlos». La voz era débil, apenas audible, pero inconfundiblemente real. Me levanté escaneando la oscuridad más allá de la luz del fuego. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz traicionando mi miedo. No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre los árboles. Tomé mi linterna y la encendí, iluminando el bosque. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando nada más que árboles y maleza, pero la sensación de ser observado persistió. Decidí mantener el fuego encendido toda la noche, su luz y calor mi única defensa contra la creciente oscuridad. Me senté de espaldas a la tienda. Mis ojos nunca abandonaron el bosque. Pasaron las horas, solo interrumpidas por el crepitar del fuego. Mi mente corría reviviendo cada historia de terror que había escuchado alguna vez. ¿Y si los campistas habían sido atrapados? ¿Y si lo que los atrapó estaba ahora acechándome? Justo cuando comenzaba a quedarme dormido, un fuerte golpe me sacudió. Salté a mis pies, la linterna temblando en mi mano. «¿Quién está ahí?», exigí, mi voz apenas más que un susurro. El haz de luz barrió los árboles, finalmente deteniéndose en una figura parada en el borde del campamento. Mi sangre se congeló. Era un hombre. Su ropa estaba sucia y desgarrada, sus ojos muy abiertos, sin parpadear. «Por favor, ayúdame», dijo, su voz ronca y desesperada. Tropezó hacia adelante y se desplomó cerca del fuego. Corrí hacia él, mi miedo momentáneamente reemplazado por preocupación. «¿Qué ha pasado?», «Srenia», le pregunté, ayudándolo a sentarse. Su mano temblaba mientras agarraba mi brazo. Sus ojos escaneaban frenéticamente el campamento. «Ellos están ahí fuera», susurró. «Nos están observando». «¿Quiénes nos están observando?», Srenia exigí, mi corazón golpeando en mi pecho. Sacudió la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. «No lo sé, pensamos que era solo una historia, una leyenda», dijo. Era parte del grupo que había montado el campamento. Habían oído historias sobre personas desapareciendo en el bosque sin dejar rastro. Pensaron que era solo un mito local hasta que los vieron. «Parecen humanos», dijo, su voz temblando, «pero sus ojos no lo son. Vienen de noche, desde los árboles. Intentamos irnos, pero no nos dejan». Mi mente luchaba por comprender sus palabras. ¿Estaba delirando, alucinando? Pero el miedo en sus ojos era real y ahora también era mío. «Tenemos que salir de aquí», dije, ayudándolo a ponerse de pie. «Regresaremos al sendero principal y encontraremos ayuda». Asintió, su agarre en mi brazo apretándose. Comenzamos a empacar moviéndonos rápida y silenciosamente. El fuego proyectaba sombras sobre el césped, y cada sonido parecía amplificado en la quietud de la noche. Cuando comenzamos a caminar, el hombre se detuvo de repente. «¿Lo oyes?», Component Placement susurró aguzando mis oídos. Solo escuché el susurro de las hojas. «Ya vienen», dijo, su voz alzándose con pánico. «Echamos a correr».
El haz de la linterna rebotaba violentamente mientras tropezábamos por la maleza. Podía sentirlos ahora, una presencia acercándose, invisible pero palpable. El hombre tropezó y cayó, arrastrándome con él. «¡Corre!», gritó. «¡Sálvate!». Dudé, dividido entre ayudarlo y salvarme a mí mismo. Me empujó, sus ojos llenos de terror. «¡Corre!», gritó de nuevo. Me giré y corrí por el bosque, la oscuridad cerrándose a mi alrededor. Mi único pensamiento era escapar de los horrores invisibles que nos perseguían. La carrera parecía interminable. Los árboles se cerraban como muros a mi alrededor. Ahora podía oírlos, susurros en el viento, pasos en la oscuridad. Mi respiración se hizo entrecortada, mis piernas ardían por el esfuerzo. Justo cuando pensé que no podría correr más, atravesé los árboles y llegué al sendero principal. Tropecé, cayendo de rodillas, mi corazón martilleando en mi pecho. Miré hacia atrás, esperando verlos emerger del bosque, pero no había nada, solo los árboles oscuros y silenciosos. La sensación de ser observado desapareció lentamente, reemplazada por un vacío frío y aterrador. Nunca volví a ver al hombre, ni regresé a esa parte del bosque. Había estado esperando este retiro durante semanas. La cabaña en la montaña, alquilada a través de Airbnb, prometía ser el escape perfecto del estrés de la vida en la ciudad y de mi exigente trabajo. La cabaña era pintoresca y acogedora, con un encanto rústico que me puso a gusto de inmediato. La vista del bosque circundante era impresionante, y el silencio era un cambio bienvenido del ruido constante de la ciudad. Pasé el primer día explorando la zona, caminando por el bosque y disfrutando de la serenidad. El aire fresco y la soledad eran exactamente lo que necesitaba. Cuando cayó la noche, me acomodé con un buen libro, el crepitar del fuego añadiendo a la atmósfera acogedora. El silencio era absoluto, excepto por el ocasional ulular de un búho o el susurro de las hojas afuera. Era alrededor de medianoche cuando lo escuché por primera vez. Un leve crujido, como pasos en el porche. Mi corazón dio un vuelco, pero lo desestimé como el viento o un animal. A la mañana siguiente, encontré huellas embarradas cerca de la puerta de entrada. Eran demasiado grandes para ser mías, y no había visto a nadie más alrededor. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me convencí de que probablemente era solo un excursionista perdido. Esa noche, los ruidos volvieron, esta vez más cerca y más claros, pasos distintos chirriando en los suelos de madera, seguidos de un suave golpeteo en la ventana. Contuve la respiración, con el corazón acelerado, pero no vi nada al mirar por las cortinas. Llamé al propietario de la cabaña al día siguiente expresando mis preocupaciones. Las desestimó, asegurándome que la zona era segura y que probablemente se trataba solo de animales. Sus palabras hicieron poco para calmar mis miedos. Decidido a el hotel en el que me alojé era una pequeña cadena cerca de la ciudad. La seguridad y la normalidad que ofrecía fueron un consuelo, pero mi mente seguía atormentada por los eventos recientes. Cada noche, el sueño me eludía, y el recuerdo de esa figura que había irrumpido en la cabaña me mantenía despierta. El propietario de la cabaña, al parecer, estaba tan sorprendido como yo por los eventos. Aunque cooperó con la investigación, no pude evitar sentir una profunda desconfianza hacia él. La sensación de que había algo más siniestro detrás de toda la situación me perseguía. Hablé con algunos de los vecinos del área cuando regresé a la ciudad, pero nadie parecía saber nada sobre el extraño comportamiento en la cabaña. Nadie parecía conocer al intruso. El incidente dejó una marca indeleble en mí. Aunque intenté retomar mi vida normal, siempre tenía un nudo en el estómago al recordar el miedo que sentí en la cabaña. Me aseguré de cambiar todos mis hábitos de seguridad. Revisaba 2 veces las cerraduras, mantenía un teléfono de emergencia cerca y siempre estaba atenta a los detalles más pequeños. Meses después, mientras revisaba mis fotos del viaje, noté algo extraño en una de las imágenes que había tomado cerca de la cabaña. En una de las fotos del bosque, había una figura difusa y borrosa entre los árboles, casi imperceptible a primera vista. Al principio pensé que era un truco de la luz o un error en la cámara, pero algo en la imagen me hizo sentir un escalofrío. El contorno de la figura era vagamente humano, y sus ojos parecían estar fijados en la cámara, mirando directamente hacia mí. Decidí no compartir la foto con nadie.
La última cosa que quería era que la gente pensara que estaba perdiendo la razón. La imagen permaneció en mi computadora como un recordatorio inquietante de aquel retiro. En el trabajo traté de distraerme con proyectos y actividades sociales, pero la inquietante experiencia seguía volviendo a mi mente. Empecé a investigar más sobre la cabaña y su historia, descubriendo que había habido otros inquilinos que también reportaron experiencias extrañas, pero las denuncias nunca se habían tomado en serio. Cada vez que un nuevo huésped llegaba a la cabaña, parecía que la historia se repetía, y la cabaña permanecía como un enigma sin resolver. El tiempo pasó, y aunque intenté seguir adelante, el recuerdo de aquella noche y la sensación de ser observado nunca me abandonaron del todo. Me tomé un largo descanso del senderismo y de cualquier actividad que me llevase a lugares remotos, prefiriendo la seguridad de entornos más familiares. La experiencia me dejó más cauteloso y consciente de las posibles realidades que pueden esconderse detrás de lo aparentemente tranquilo y pacífico. Hoy en día, cada vez que pienso en aquel retiro, me pregunto si alguna vez sabré la verdad completa. El bosque, la cabaña y la figura en la foto permanecen como un misterio no resuelto en mi vida. A veces, cuando estoy solo en mi casa, me encuentro mirando hacia las sombras y preguntándome si algún día volveré a encontrar una respuesta. Era una molestia que apenas noté al principio. Una llamada telefónica a horas intempestivas. Había sido un día largo, con los problemas habituales en el trabajo y la rutina diaria de cuidar a Sofía, nuestra hija de 4 años. David y yo habíamos terminado de cenar, y estaba ansiosa por tomar una ducha caliente y relajarme un poco antes de ir a la cama. Pero justo cuando el agua comenzó a correr, el teléfono sonó. La línea estaba llena de estática, y luego solo escuché el tono de desconexión. Supuse que era un número equivocado o alguna broma de mal gusto, tal vez de niños aburridos buscando diversión. David, en su usual estilo despreocupado, solo se encogió de hombros y me recordó que no valía la pena preocuparse por una llamada perdida. Al día siguiente la vida continuó como de costumbre. Me levanté temprano para preparar el desayuno, asegurándome de que Sofía estuviera lista para el preescolar. David se apresuraba para llegar a tiempo a su reunión matutina, y todo parecía normal. Sin embargo, una sensación de inquietud empezó a asentarse en mi interior. No era solo la llamada de la noche anterior. Había algo más, una sensación persistente de que algo estaba mal. Intenté ignorarlo, convencida de que estaba siendo paranoica. Esa noche, la segunda llamada llegó un poco más tarde, alrededor de la 1 a.m. Esta vez, una voz susurrante al otro lado dijo: «Te estoy viendo». Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero aún intenté convencerme de que solo era una broma de mal gusto. Sin embargo, el tono de esa voz, tan fría y calculada, me dejó sin aliento. A la tercera llamada, mi incomodidad se convirtió en un miedo creciente. La voz, ahora más amenazante, susurró: «Bonito camisón, Ana». El frío recorrió mi cuerpo. ¿Cómo podía saber esa persona lo que yo estaba usando? A partir de ese momento, empecé a asegurar todas las puertas y ventanas, revisándolas repetidamente antes de acostarme. Incluso compré cortinas más gruesas para el salón, cerrándolas con fuerza cada noche. Mi esposo, David, trató de tranquilizarme, asegurándome que solo era una broma pesada, aunque él también comenzó a mantener un bate de béisbol junto a nuestra cama. Con cada llamada, la voz se volvía más familiar, casi como si la reconociera de algún lugar, pero no podía identificarla. Me pasé días intentando recordar si alguna vez había oído ese tono en alguna conversación, pero mi mente siempre se quedaba en blanco. Sin embargo, la creciente sensación de que esta persona sabía más de mí de lo que yo quería aceptar era innegable. Comencé a evitar salir sola, y cuando lo hacía, sentía que me observaban aunque nunca vi a nadie. Las llamadas continuaron, cada una más específica y personal. «Tu hija Sofía luce tan adorable cuando duerme», murmuró la voz en una ocasión. Mis manos temblaban mientras colgaba el teléfono y corría para verificar que Sofía estuviera bien. Fui a la policía, pero no me tomaron en serio. Dijeron que probablemente se trataba de unos chicos haciendo travesuras, prometiendo investigar pero sin ofrecer soluciones reales. Al llegar a casa tras visitar a la policía, vi a Sofía jugando en el jardín delantero,
su risa inocente llenando el aire. Me esforcé por sonreírle, pero mi mente estaba demasiado ocupada en revisar cada detalle de nuestro vecindario. El coche aparcado que no había visto antes, el hombre que caminaba por la acera, aunque claramente no era del área. ¿Estaba siendo paranoica? Tal vez. Pero en ese momento no me importaba. Decidí hacer todo lo que estuviera en mi poder para proteger a mi familia. Con cada día que pasaba, la tensión en nuestra casa aumentaba. Aunque David intentaba mantener la calma y actuar como si todo estuviera bajo control, podía ver el cambio en sus ojos. Ya no se quedaba trabajando hasta tarde en la oficina como solía hacer. En cambio, venía directamente a casa después del trabajo y siempre hacía un recorrido rápido por todas las habitaciones antes de relajarse, aunque nunca admitió que lo hacía por miedo. En más de una ocasión lo encontré mirando por la ventana, vigilando la calle, como si esperara ver algo fuera de lugar. Sofía, en su inocencia, parecía ajena a todo. Su mayor preocupación seguía siendo si la llevaríamos al parque el fin de semana, o si podría ver su programa favorito en la televisión. Sin embargo, había momentos en que notaba su pequeño rostro observándome con curiosidad, como si supiera que algo estaba mal, pero no podía comprenderlo del todo. Me esforzaba por mantener la normalidad para ella, pero sabía que no podía ocultar el miedo que comenzaba a infiltrarse en cada aspecto de mi vida. Las noches se volvieron más largas y tormentosas. La voz en el teléfono no solo me perseguía cuando sonaba, sino que también comenzó a invadir mis sueños. Despertaba sudando, con la voz susurrando amenazas en mi oído, solo para encontrarme en la oscuridad de nuestra habitación, con David profundamente dormido a mi lado. Mi descanso se convirtió en fragmentos irregulares, y comencé a dudar de mi cordura. ¿Era posible que todo esto fuera producto de mi mente? ¿Una manifestación de estrés o ansiedad? Una noche, después de una llamada especialmente perturbadora en la que la voz describió con detalle lo que habíamos cenado, decidí que ya no podía ignorar la situación, no solo por mí, sino por Sofía. Hablé con David y le dije que debíamos tomar medidas más serias. Al principio, él se mostró reacio. La idea de vivir en una casa llena de cámaras y sensores de movimiento no le agradaba, pero finalmente entendió que no se trataba solo de mi tranquilidad, sino de nuestra seguridad. En los días siguientes, nuestra casa se transformó en una fortaleza. Instalé cámaras de seguridad en cada entrada y en puntos estratégicos alrededor del jardín. Las luces con sensor de movimiento iluminaban cada rincón oscuro de nuestra propiedad, y por primera vez en mi vida, sentí que la privacidad ya no era un lujo, sino un riesgo. Sin embargo, a pesar de todas las medidas que tomamos, la sensación de ser observada no desapareció. Si acaso, se intensificó. Los días en el trabajo se volvieron una mezcla borrosa de tareas automáticas y pensamientos intrusivos. Me encontraba perdiendo la concentración, olvidando detalles importantes y, en más de una ocasión, comencé a escribir un correo solo para detenerme y darme cuenta de que no recordaba a quién iba dirigido. La preocupación constante y el miedo comenzaron a afectar mi desempeño, y aunque mis colegas notaron mi comportamiento errático, nadie se atrevió a preguntarme directamente. Un día, mientras caminaba hacia mi coche en el estacionamiento de la oficina, noté una sombra que parecía seguirme. Al girar rápidamente, solo vi a un hombre que se apresuraba hacia su vehículo. Podría haber sido cualquiera, pero en mi estado de paranoia, cada persona desconocida era una posible amenaza. Me apresuré a entrar en mi coche, asegurándome de que las puertas estuvieran bloqueadas, y me fui a casa con la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Decidí que no podía seguir viviendo en el miedo sin hacer nada. Si la policía no iba a tomar en serio mis preocupaciones, entonces yo misma tendría que encontrar respuestas. Comencé a hacer una lista de todas las llamadas que había recibido, anotando la hora, el día y cualquier detalle específico que la voz hubiera mencionado. Traté de recordar si había notado algo inusual en esos momentos. Un coche extraño en la calle, alguien que parecía estar observando nuestra casa. Pero cada vez que creía estar más cerca de una respuesta, algo me hacía dudar. Pasé horas buscando en internet cualquier pista sobre acosadores, métodos de vigilancia y cómo rastrear llamadas telefónicas. Aprendí sobre técnicas que los acosadores usan para obtener información personal, y cada descubrimiento aumentaba mi ansiedad.
¿Cómo había llegado esa persona a saber tanto sobre mí? ¿Había cometido un error al compartir demasiada información en redes sociales? Revisé todas mis cuentas, eliminé fotos antiguas y cambié mis configuraciones de privacidad, pero aún así, la voz seguía sabiendo cosas que no podía haber descubierto solo a través de mis publicaciones. Una noche, mientras revisaba las imágenes de las cámaras de seguridad, noté algo que me heló la sangre. En una de las grabaciones, justo antes de que sonara una de las llamadas, vi una sombra moviéndose en la esquina de la pantalla, cerca de la puerta trasera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Al principio pensé que era solo una rama movida por el viento, pero al retroceder y observar más detenidamente, me di cuenta de que la sombra tenía una forma humana. Estaba demasiado lejos para distinguir características, pero era evidente que alguien había estado merodeando alrededor de nuestra casa. Desperté a David de inmediato y le mostré la grabación. A diferencia de otras veces, esta vez él también se puso nervioso. «Esto ya no es solo una broma pesada, Ana», dijo mientras apretaba el bate de béisbol que mantenía junto a la cama. «Llamamos a la policía de nuevo, y aunque esta vez enviaron una patrulla para revisar el área, no encontraron nada fuera de lo común. Sin embargo, ahora tenía una prueba, algo que podía mostrarles y que confirmaba mis temores. La policía sugirió que podría tratarse de alguien que conocía nuestra rutina diaria, tal vez un vecino o alguien que vivía cerca. Esa idea me puso aún más nerviosa. Comencé a observar a todos con desconfianza, cuestionando cada gesto amable o mirada casual. ¿Podría ser el hombre que siempre paseaba a su perro frente a nuestra casa? ¿O tal vez la mujer que trabajaba en la tienda de la esquina y siempre me sonreía cuando iba a comprar leche? La paranoia empezó a consumir cada aspecto de mi vida, volviéndome distante incluso con aquellos en quienes solía confiar. Decidí que necesitaba ayuda para investigar más a fondo. Contacté a un antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba en ciberseguridad. Le expliqué la situación, omitiendo algunos detalles para no parecer demasiado desesperada, y le pedí consejos sobre cómo proteger mi hogar y rastrear a la persona que me estaba acosando. Aceptó ayudarme, aunque sus primeras sugerencias fueron desalentadoras. Las llamadas eran difíciles de rastrear si el acosador estaba usando métodos sofisticados, y a menos que tuviera acceso a tecnología avanzada, sería casi imposible descubrir su identidad sin la ayuda de las autoridades. Mi amigo de la universidad, Carlos, se involucró más de lo que esperaba. Al principio solo me daba consejos por teléfono, pero pronto empezó a visitar nuestra casa con frecuencia, revisando nuestras cámaras de seguridad y ayudando a instalar software en mi computadora que podría detectar intentos de hackeo. David parecía incómodo con la presencia de Carlos, aunque nunca dijo nada directamente. Sospeché que se sentía desplazado, como si su incapacidad para resolver el problema lo hiciera sentirse menos protector de su familia. Sin embargo, mientras Carlos y yo investigábamos, comenzaron a surgir más preguntas que respuestas. Una tarde, Carlos me dijo que había encontrado una posible pista. Una dirección IP vinculada a las llamadas provenía de un servidor en una ubicación inesperada. Al rastrear la dirección, nos llevó a una empresa local de la que nunca había oído hablar. Decidimos investigar más a fondo, y al hacerlo, descubrimos que la empresa tenía vínculos con uno de los vecinos de nuestro vecindario, un hombre solitario llamado Javier, que vivía a solo unas casas de distancia. Javier siempre había sido amable conmigo, aunque reservado. Nunca había pensado mucho en él, pero al enterarme de su conexión con la empresa, no pude evitar sospechar. Carlos sugirió que fuéramos a hablar con él, pero yo no estaba segura de si era lo correcto. ¿Y si estábamos equivocados? ¿Y si acusábamos a un hombre inocente solo porque las coincidencias lo señalaban? Finalmente decidimos hablar con Javier. La conversación fue tensa, pero él negó saber algo sobre las llamadas o la empresa en cuestión. Su actitud parecía genuina, y cuando le mostré las pruebas que habíamos reunido, pareció tan sorprendido como yo. Sin embargo, había algo en su reacción, una especie de vacilación, que me dejó con dudas. Carlos y yo decidimos mantenerlo vigilado por un tiempo, sin alertar a la policía, para ver si descubríamos algo más. Mientras tanto, David comenzó a sospechar que la presencia de Carlos en nuestra vida era más que profesional. Nuestros continuos encuentros,
Las llamadas telefónicas y la creciente familiaridad entre nosotros no pasaron desapercibidos. Una noche, después de que Carlos se fue, David me confrontó. Me acusó de estar demasiado involucrada con Carlos, insinuando que mi obsesión por encontrar al acosador había desviado nuestra relación. Me sentí herida por sus palabras, pero al mismo tiempo, no podía culparlo del todo. Sabía que mi relación con David se había tensado debido al estrés de la situación, y tal vez había dependido demasiado de Carlos. Sin embargo, le aseguré que mi única intención era proteger a nuestra familia, y que Carlos estaba allí solo para ayudarnos. David no pareció completamente convencido, pero decidió no discutir más por el momento. A medida que pasaban los días, las llamadas se volvieron más frecuentes y más aterradoras. Una noche, recibí una llamada en la que la voz me dijo: «Esta es tu última advertencia, Ana. Si no te detienes, lo lamentarás». La amenaza era clara, y sabía que el tiempo se estaba acabando. Mi paranoia alcanzó un punto álgido, y comencé a sentir que el acosador estaba más cerca de lo que imaginaba. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, noté algo extraño. Había un auto estacionado frente a nuestra casa que no reconocía. No parecía pertenecer a ninguno de los vecinos, y las ventanas estaban demasiado oscuras para ver adentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba la imagen, temiendo lo peor. Decidí no esperar más. Desperté a David y le dije que algo estaba mal. Mientras él tomaba el bate de béisbol, yo llamé a la policía, pero sabía que para cuando llegaran podría ser demasiado tarde. David y yo nos acercamos a la puerta principal con cautela, pero antes de que pudiéramos abrirla, escuchamos un fuerte golpe en la puerta trasera. David corrió hacia allí mientras yo me quedaba paralizada, el teléfono aún en mi mano. Escuché gritos y ruidos de lucha, y mi corazón se detuvo. Corrí hacia la cocina, donde encontré a David forcejeando con una figura en la oscuridad. Apenas pude ver, pero sabía que era el acosador. En un impulso, tomé un cuchillo de la encimera y me lancé hacia el intruso, gritando con todas mis fuerzas. El hombre se giró hacia mí, y en ese momento, la luz del sensor de movimiento se encendió, iluminando su rostro. Era Carlos. Mi mente se quedó en blanco mientras Carlos intentaba defenderse. David logró someterlo y en cuestión de minutos, la policía llegó y lo arrestó. Pero el shock de descubrir que alguien en quien había confiado era en realidad mi acosador me dejó sin palabras. ¿Cómo había podido engañarme tanto? ¿Qué había motivado su comportamiento? Las semanas siguientes fueron un borrón de interrogatorios, declaraciones y recuperación. Carlos había sido un amigo cercano, alguien en quien confiaba. Y descubrir que era él quien había estado acosándonos fue devastador. La policía encontró pruebas en su casa, grabaciones de nuestras conversaciones, fotos de Sofía, y un diario detallado en el que describía sus planes para protegerme de lo que él veía como una vida insatisfactoria. Su obsesión había comenzado mucho antes de que yo me diera cuenta, y al parecer, él creía que si lograba asustarme lo suficiente, podría hacer que me apoyara en él y lo viera como un salvador. David y yo fuimos juntos a terapia para intentar sanar las heridas que esto había dejado en nuestra relación. El trauma había afectado profundamente nuestra confianza, y había días en que la sombra de lo sucedido parecía demasiado pesada para soportar. Sin embargo, el tiempo, el apoyo mutuo y el amor por nuestra hija nos ayudaron a superar el peor de los días. Aún miro por las ventanas con desconfianza a veces, y las cámaras de seguridad siguen activas, pero la voz en el teléfono ya no me persigue. He aprendido a vivir con las cicatrices que este evento dejó, y aunque nunca podré olvidar lo que pasó, he decidido no dejar que defina el resto de mi vida. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.